Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy vamos a repasar la jornada número 4 de la UEFA Champions League. Ya hemos llegado a la mitad de esta primera fase, que es la fase de liga. Así que vamos a hablar de cada uno de los partidos, los 18 encuentros que se jugaron. Así que vamos a repasar uno por uno. Sé que estoy grabando este episodio un poco tarde, pero recién me da el tiempo para poder grabarlo. Así que vamos a empezar con los partidos que abrieron la jornada. Primero vamos con el Slovan Bratislava contra el Dinamo de Zagreb. El Slovan Bratislava, el equipo de Eslovaquia que bueno, sigue sin ganar ningún encuentro. Esta vez era local contra el Dinamo de Zagreb de Croacia. Y más allá de que el Slovan Bratislava comienza ganando el partido temprano nada más al minuto 5, ya estaba ganando por 1-0. Al final el Dinamo de Zagreb le termina remontando el encuentro y goleándolo por 4-1. El gol del Slovan Bratislava había llegado por parte de Strelec. Sin embargo, Spikic y Sucic iban a remontar el partido 2-1 y en el segundo tiempo Kulenovic por partida doble iba a poner el 4-1 y de esta manera el Dinamo de Zagreb consigue una muy buena victoria que lo pone en la tabla y con 7 puntos, 2 victorias, un empate y solo una derrota. Y el Slovan Bratislava, pues tal vez este era el partido donde podía soñar con sacar un buen resultado, un rival. No voy a decir que esté a su mismo nivel porque el Dinamo de Zagreb no lo está, ya lo ha demostrado en este partido, pero por ahí podía competir mejor el equipo de Eslovaquia. Sin embargo, no consigue hacerlo y sigue en esta competición 4 fechas y 0 puntos sumados. Y bueno, por esto está en el fondo de la tabla, ¿no? Veremos si logra sumar al menos un punto antes de que acabe la fase liga, para, bueno, al menos no irse con esa estadística tan fea, ¿no? 0 puntos de 24 posibles. Pero bueno, igual es un equipo, sabemos, mucho más humilde que los grandes equipos que están en la Champions. Y después de toda la experiencia de disputar la Champions en su estadio, de visitar a otros rivales grandes, nadie se la va a quitar y la van a disfrutar seguramente. Bien, seguimos con el PSV de Países Bajos recibiendo al Girona, goleada del equipo local 4-0, Flamingo al 16 y Tillman al 33 ponían el 2-0 en el primer tiempo. En la segunda mitad iba a haber un gol anulado a Saibari, sin embargo iban a llegar otros dos tantos, Bakayoko al 83 y Crexi iba a meter un autogol al minuto 88, 4-0 goleada del equipo de Países Bajos y el Girona que la fecha pasada justamente había conseguido su primera victoria frente al Slovan Bratislava por 2-0 como local. Aquí cae de una manera muy estrepitosa, más allá de que en el primer tiempo generó ocasiones, no pudo sostener esa buena actuación que tuvo en los primeros minutos y termina cayendo por 4-0. Un Girona que se nota bastante la falta de experiencia en este tipo de competiciones y que bueno, al menos ya tiene una victoria, pero no le ha ido bien tampoco. Más allá también de la falta de experiencia, ha tenido errores puntuales como ese partido contra el PSG donde le ganan con un error de Gazzaniga en el último minuto en París, luego contra el Feyenoord que jugó también en España. Ya van siendo dos equipos de Países Bajos a los que se enfrenta el equipo español en esta Champions. Ahí también, bueno, es un partido de muchos goles, 3-2 gana el Feyenoord, el Girona pudo haber marcado más, pero no lo consigue. Y al final, bueno, aquí cae 4-0 el Girona, que no sé, a ver, podría todavía pelear la chance de clasificar al menos a los 16avos, pero tiene que mejorar mucho su nivel porque tiene rivales bastante complicados. Y el Feyenoord, por su parte, bueno, es un equipo que ya tiene mucho más, digamos, roce internacional. Los equipos de Países Bajos sabemos que siempre están ahí el PSV, el Ajax, el Feyenoord, compitiendo en la Champions, en la Europa League. Y después de todo eso les da un poco más de experiencia para afrontar este tipo de competiciones y con ese formato donde tienen más chances, consiguen también buenos resultados. El PSV tiene 5 puntos, no había ganado hasta el momento, de hecho, había empatado 2 partidos contra el PSV en París y contra el Sporting de Lisboa,
como local. Había caído contra la Juventus en la primera fecha, pero ahora consigue una victoria muy importante que lo mete ahí de nuevo a la lucha por seguir avanzando en esta Champions. Luego teníamos el encuentro entre el Bolonia de Italia y el Mónaco, que juega en la Ligue 1. Bien, un partido que en el papel se ve bastante parejo, dos equipos de segundo orden en Europa, más allá de que el Mónaco sí que ha tenido momentos inolvidables en las competiciones europeas, pero un equipo siempre ahí de segundo orden, y el Bolonia, que tuvo una buena temporada pasada. Es verdad que le desarmaron al equipo para esta, pero aún así está en Champions. El partido se lo va a llevar el Mónaco por un gol de Kehrer al minuto 86, que ponía el único tanto del partido y le daba la victoria al cuadro de Mónaco, que bueno, esos 3 puntos jugando de visita en Italia contra el Bolonia son de oro, y actualmente en la Champions sigue invicto. 3 victorias, un empate, y pinta bastante, si mantiene al menos creo un par de partidos más, los buenos resultados para meterse directamente a los octavos de final. Obviamente aún falta la mitad, pero si mantiene este nivel, oye, ya se enfrentó al Barcelona en ese partido que gana 2-1 el Mónaco, así que veremos qué sucede. Y el Bolonia, bueno, solamente un punto de 12 posibles, un empate y 3 derrotas. Se notó cómo está el ánimo, por lo menos en la Champions del Bolonia, cuando le meten ese gol en el último minuto. Todos decepcionados, porque podría haber sido un empate bastante importante contra un rival, como digo, parejo, pero bastante competitivo contra el Mónaco, que está haciendo una buena Champions, pero al final se le escapa de las manos ese punto al Bolonia, y también se va quedando ya descolgado de la lucha por la siguiente ronda. Bien, luego tuvimos el empate entre Lille y la Juventus de Turín. 1-1, partido jugado en Francia, ocasiones para ambos equipos. La Juventus también lo iba a intentar bastante con Vlahovic. Sin embargo, el primer tanto del partido iba a llegar a favor de Lille al minuto 27, primer tiempo. Jonathan David remata muy bien cruzado y pone el 1-0. Al minuto 60, ya en la segunda mitad de penal, Vlahovic iba a poner el encuentro 1-1. Y al final los dos se llevan un punto que creo que les sirve bastante, porque los dos se quedan con 7 unidades, están en zona de 16 avos de final, están bien posicionados, están haciendo una buena campaña. El Lille, sobre todo, que a ver, de la Juventus lo puedes esperar, porque a pesar de que no ha estado bien en los últimos años, es un equipo grande, pero el Lille también un equipo competitivo que hace bien las cosas en Francia, pero que por ahí a nivel europeo es de segundo orden. Sin embargo, esta Champions le ha ganado el Atlético de Madrid en España, le ha ganado el Real Madrid como local, y ahora le empata a la Juventus. O sea, se ha enfrentado a 3 equipos grandes de Europa y a los 3 les ha sacado puntos. Más allá de que al Sporting de Lisboa no le pudo sacar ni siquiera un empate en Portugal. Bueno, primera fecha también se entiende. Pero luego se ha enfrentado a 3 equipos grandes donde cualquiera hubiera dicho, oye, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, le van a ganar al Lille. Pero no, el Lille se ha sacado puntos, le ha ganado a los 2 de España y le ha sacado un punto a la Juventus. Mientras que el equipo italiano, bueno, ganó esa primera fecha, luego perdió contra el Stuttgart en Italia, pero le ganó al Leipzig en Alemania. Una campaña con 2 victorias, una derrota y un empate, no tan regular, podría haber estado más arriba la Juventus, pero se mantiene en la pelea, así que empate bastante parejo, y así que un empate que le viene bien a los dos, por lo menos para esta altura de la competición. Bien, seguimos con el Liverpool, que goleó en Anfield 4-0 al Bayer Leverkusen. Un Liverpool que está totalmente imparable de la mano de Slot. 4-0 a favor de Liverpool. Se esperaba un buen partido. Bueno, el Bayer Leverkusen compitió bien, pero al final el Liverpool está siendo una aplanadora. El Bayer Leverkusen la temporada pasada estuvo en Europa League, casi la gana, la pierde en la final, solo perdió un partido en toda la temporada, pero en Champions ya es otro nivel, y le ha tocado probablemente la mala suerte de tener que jugar en esa fecha contra el mejor equipo de lo que está haciendo esta fase de liga, porque Liverpool con esta victoria tiene 12 puntos de 12 posibles, es decir, es el único equipo de la Champions que ha logrado ganar los 4 primeros partidos. Los goles iban a llegar, es verdad, en el segundo tiempo. En el primero incluso hay un gol anulado al Bayer Leverkusen a Frimpong por una mano. Sin embargo, ya en la segunda mitad iba a llegar el show del equipo inglés en Anfield frente a su gente. El primer gol
lo iba a marcar el colombiano Lucho Díaz al minuto 61. Al 63, ahí seguido nada más, Cody Gakpo ponía el 2-0. Lucho Díaz nuevamente al 83 ponía el 3-0. E iba a llegar el hat-trick del jugador de la selección colombiana, Lucho Díaz, nuevamente al 92 ponía el 4-0. Sí, es verdad que fueron goles bastante seguidos, ¿no? El primero, el segundo y luego el tercero y el cuarto. Y bueno, el Bayer Leverkusen también ya ha jugado totalmente, dejó espacios, y el Liverpool, con los jugadores que tiene arriba y el nivel de Lucho Díaz en contraataque, bueno, iba a hacerle mucho daño al cuadro alemán, así que se lleva esta victoria contundente por 4-0 y sigue teniendo el puntaje perfecto en esta fase de liga. El Bayer Leverkusen, por su parte, se queda con 7 puntos, una campaña de Champions con resultados variados, tirando un poco más para positivo porque tiene 2 victorias, un empate y una derrota. Justamente esta contra el Liverpool, que a ver, si te enfrentas al equipo que está ganando todos los partidos de la Champions, puedes poner dentro de tu presupuesto perderlo, ¿no? Además estás jugando de visitante en Inglaterra, en Anfield, pero tal vez no firmas perderlo por 4-0. Eso te diría Xabi Alonso, pero al final ya pasó este encuentro, se enfrentó a un rival muy duro y veremos cómo le va en los siguientes. Ya repasaremos la fecha número 5 al terminar de hablar de todos los partidos. Bien, el siguiente partido va a ser el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Sturm Graz. El equipo alemán se llevó la victoria por un solo gol al minuto 85, cuando el Sturm Graz, el equipo austriaco, parecía que iba a sacar un resultado bastante bueno visitando al Dortmund, jugando de visita. Sin embargo, iba a aparecer el tanto de Malen para poner el único tanto del encuentro que le da la victoria al equipo alemán. Y bueno, pobre el Sturm Graz, sigue con 0 puntos en esta Champions, también otro de los equipos que no ha sumado ni siquiera uno, y estaba consiguiendo un resultado importante, anímicamente le iba a venir bien, le estaba empatando en su casa al subcampeón de la Champions anterior. Sin embargo, los equipos grandes tienen estas cosas muchas veces, que hasta el final del partido tienen jerarquía individual que te puede definir los partidos, y además, al ser equipos grandes, cuando se enfrentan equipos un poco más pequeños, más humildes, todo el partido los van a tener contra su área, y ahí es donde se generan las ocasiones de gol. Así que el Borussia Dortmund consigue una victoria sufrida, pero que al final es muy importante porque lo tiene con 9 puntos y en zona directa para clasificar a los octavos de final. Después tuvimos el encuentro entre el Celtic y el Leipzig. El Celtic, que es un equipo muy impredecible. Les decía hace unos episodios que el Celtic no daba el nivel en la Champions, que compite bien, pero luego se termina cayendo. Pero bueno, en ese partido nos cayó la boca, hay que decirlo. Ganó 3-1 al Leipzig. Y remontando, porque el equipo alemán se puso en ventaja 1-0 con gol de Baumgartner al minuto 23. Sin embargo, iba a venir un doblete de Kuhn al 35 y al 45+1 para remontar el partido y poner el 2-1. Y Hatate en el 72 ponía el 3-1. Victoria del Celtic muy buena, que bueno, ya lo tiene en esta Champions con 2 victorias y un empate. Oye, tiene más resultados positivos que negativos. Y veremos si al fin el Celtic logra hacer una buena campaña. Al menos esperemos que se meta a los 16avos de final, porque como digo, para mí el Celtic es un equipo que veo desde hace mucho tiempo. Desde que yo era niño pequeño, pues veía la Champions, veía el fútbol europeo, y el Celtic era un equipo que estaba ahí siempre. Me gustaba verlo, su uniforme, el ambiente de Escocia. Sin embargo, en las últimas temporadas, cuando teníamos fase de grupos todavía, no había hecho buenas actuaciones, ni siquiera había podido quedar en tercer lugar de su grupo para pasar a la Europa League. Pero oye, esta fase de liga, este formato parece que le ha dado un nuevo aire, y bien, bien por el Celtic. Mientras que por otro lado el Leipzig sí que está muy complicado en esta Champions. 0 puntos, para mí está siendo, a ver, no voy a decir decepción porque le ha tocado rivales difíciles. Tiene que jugar contra el Liverpool, contra la Juventus, contra el Atlético de Madrid. Sus 3 primeros partidos, pero oye, en este cuarto partido yo creo que podría haber sacado un mejor resultado. Pero si no logra ganarle al Celtic, aunque sea visitando un rival complicado, o no logra sacar al menos un punto, yo creo que el Leipzig
va a terminar siendo para mí la gran decepción, porque el equipo alemán compite bien siempre. Tiene buenos jugadores, una plantilla muy joven, un estilo de juego muy vertical, muy de proponer, pero en la Champions no le están saliendo las cosas y bueno, le ha tocado también un sorteo, si podemos decir algo en defensa, es que le ha tocado un sorteo muy complicado contra rivales muy fuertes y eso le está jugando también, creo, una mala pasada para sumar al menos un punto. Y bien, luego íbamos a tener los dos partidos que para mí sorprendieron bastante en cuanto al resultado. Real Madrid contra el Milan y el Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Vamos primero con el Real Madrid-Milan, que cayó el equipo español 3-1 en el Santiago Bernabéu. Thiago iba a marcar el 1-0 al minuto 12, iba a empatar Vinicius Junior al minuto 23 con un gol de penal. Al 39 Morata, un ex Real Madrid, iba a poner el 2-1 y en la segunda mitad Reinders iba a ya sentenciar el encuentro con el 3-1. Un Real Madrid que de hecho cuando estoy grabando esto acaba de ganarle a los Osasuna por 4-0, a un costo muy alto, es verdad, porque se le ha lesionado primero Rodrigo, luego Militao, que parece es una lesión de ligamentos nuevamente, la que tuvo anteriormente la temporada pasada y lo mantuvo alejado 7 meses, si no me equivoco, de las canchas. Bueno, no recuerdo bien el tiempo exacto porque luego se ha lesionado de lo mismo Alaba y Courtois y son tiempos diferentes de recuperación. Y después se le lesionó a Lucas Vázquez, todo en el primer tiempo, los tres jugadores en el primer tiempo. Rodrigo con sus molestias todavía de músculo, bueno, Militao, esperemos que, bueno, no sea la lesión que se dice que es, pero pinta muy feo porque gritó bastante en la jugada donde sufre la lesión. Y Lucas Vázquez, que es el único lateral derecho que le queda, al final se termina retirando también. Así que veremos qué sucede, porque Fede Valverde lo ha puesto a Ancelotti para improvisar, pero no sabemos si va a ser simplemente una improvisación del momento o se va a quedar jugando ahí, por lo que queda de temporada o hasta que regrese Lucas Vázquez. Que yo recuerde, a Fede Valverde lo había visto como lateral derecho solo en un par de partidos que yo así me acuerdo ahorita rápido. Fue contra el Barcelona en ese clásico bajo la lluvia donde todavía estaba Zidane, donde el Madrid gana 2-1. Lucas Vázquez se lesiona también ahí y Zidane lo pone a Valverde como lateral derecho hasta el final del partido. Y el otro encuentro es el partido contra el Sheriff. Claro, sí, cuando juegan en el Bernabéu, el Sheriff consigue esa victoria importantísima en su historia y en la historia del fútbol que nadie se esperaba, gana 1-0. Ahí también Ancelotti, cuando ya pone toda la carne al asador para ir al ataque, saca sus laterales y los pone ya a Camavinga y a Valverde para darle más acción ofensiva. Y bueno, esos son los partidos que recuerdo, pero a este paso no sé si Valverde va a jugar más ahí hasta que se recupere Lucas Vázquez, probablemente sí, conociendo a Ancelotti, o tal vez intente, no sé, Mendy de lateral izquierdo y Fran García a perfil cambiado en la derecha, o al revés, no, Mendy derecha, Fran García izquierda, no sé. Ya veremos qué sucede, porque no está ni siquiera Militao, como les decía, se lesionó, y él solía jugar también como lateral derecho en contados partidos, pero lo puedes poner ahí, y diría, bueno, y poner a Tchouaméni como central, pero Tchouaméni también se lesionado durante la semana, o sea, lo que le está pasando al Madrid en cuanto a lesiones es increíble. En fin, ya regresando al partido de Champions, el Milan justamente aprovechó esa banda derecha de Lucas Vázquez con Rafa Leao, que lo desbordó todo el partido. Subió una foto ahí con Lucas Vázquez tirado en el suelo y Leao llevándoselo por completo. Y el Madrid, que bueno, mostró un nivel muy bajo en el partido de Champions contra el Milan, Mbappé que no apareció, y un nivel general muy bajo del Madrid en Champions que no juega de acuerdo a la plantilla que tiene. Pero bueno, como digo, en la liga ya ganó este sábado en el partido contra los Osasuna. Pero veremos qué sucede en Champions porque tiene 6 puntos de 12 posibles y el próximo encuentro es contra el Liverpool en Anfield. ¡Qué partidazo! Y veremos si el Madrid logra sacar su mejor nivel y ahora con todas estas lesiones, uy, lo que va a tener que afrontar el Madrid. Visitar a Liverpool, luego al Atalanta en Italia. Felizmente tiene el
el parón FIFA de 2 semanas para ver si se recupera algún jugador. Veremos qué sucede. Pero el Milan se lleva una victoria muy importante del Santiago Bernabéu en un partido clásico de Europa entre los dos equipos con más Champions en toda la historia. Esta vez fue para el cuadro italiano, que los 6 puntos también lo regresan a la pelea por meterse a la siguiente ronda. No estaba teniendo tampoco la mejor Champions, pero aquí logra conseguir una victoria muy importante. Y si bien este resultado fue sorpresa, no fue tanto como el del Manchester City, porque el Real Madrid venía mal, un nivel muy bajo, muchas críticas, lesiones, y el Milan podía complicarlo, porque el Milan es un equipo grande también, más allá de que estuviera jugando de visitante. Pero el del City sí fue un tremendo sorpresón, porque cayó frente al Sporting de Lisboa en Portugal por 4-1. Se puso en ventaja el equipo inglés con gol de Foden al minuto 4. Sin embargo, al 38 Gyökeres iba a poner el 1-1. En la segunda mitad, el uruguayo Maximiliano Araujo ponía el 2-1. Al 49, Gyökeres de penal ponía el 3-1. Y al 80 nuevamente, Gyökeres iba a sellar la goleada histórica por 4-1. Nadie se esperaba, creo, esto del Manchester City. Salió con todo lo que tenía. No es que Pep quiso rotar, sacar a algunos jugadores, no. Salió con Haaland, con Savinho, con Bernardo Silva, con Foden, con Núñez, con Akanji, todas las estrellas. Y al final se termina llevando este palizón de Portugal. El Sporting de Lisboa jugó bien. Supo defender cuando tenía que hacerlo, supo atacar, generar esas ocasiones peligrosas para forzar los penales, convertirlos y al final llevarse esta victoria histórica, 4-1 y 3 puntos bastante importantes para el equipo portugués que está en segundo lugar de la tabla general y muy bien encaminado para intentar meterse entre los 8 primeros y saltarse esa fase de 16 avos, mientras que el City se queda con 7 puntos y se queda en zona de 16 avos de final, esa fase previa a entrar a los octavos. Así que veremos qué pasa porque esta fase de liga me está gustando cada vez más, ¿eh? Que se defina todo en la última fecha, se llegan muy parejos los equipos, va a ser bastante interesante, ¿no? Cómo se va a definir esta fase liga de Champions. Bien, pasemos ya al siguiente día de competición, día miércoles, donde el Shakhtar le ganó 2-1 al Young Boys de Suiza. Obviamente el Shakhtar no puede ser local en Ucrania todavía, fue local en el Veltins Arena de Gelsenkirchen y le ganó 2-1 al equipo suizo, que también es otro de los peores de esta competición, ya que no ha sumado ni siquiera un solo punto. El primer gol iba a llegar por parte del cuadro suizo, gol de Imeri al minuto 27. Sin embargo, la remontada iba a ser en el primer tiempo nada más del Shakhtar. Zubkov al 31 y Sudakov al 41 iban a sentenciar ya con estos tantos el partido 2-1. El marcador no se movió en la segunda mitad y el Shakhtar de Donetsk, el equipo ucraniano que también estaba teniendo una mala campaña, solamente un punto de 9, consigue una victoria muy importante. Este era el rival contra el que tenía que hacerlo, sí o sí, y consigue ya 4 puntos en esta Champions para meterse nuevamente a la pelea por clasificar a la siguiente ronda. Luego tuvimos en Bélgica al Brujas recibiendo al Aston Villa, partido que se definió con un solo gol al minuto 52. Van Aken de penal, un penal insólito que se dio en el partido. El único gol que define todo se da por algo de nivel amateur. El Dibu Martínez está sacando la pelota, se le deja a Minks, el defensor inglés, que agarra la pelota con la mano. O sea, el Dibu Martínez cuando le da el pase hacia la izquierda, se supone que ya comenzó la jugada, que el Dibu Martínez ya jugó la pelota, que el balón ya está en movimiento. Sin embargo, Minks, no sé si se distrae, se equivoca o en qué estaba pensando. No sé si tal vez imaginó que le están dando el balón a él para que haga el saque largo. Le dan el balón en el pie, él se agacha, toca la pelota con la mano y cuando intenta jugar nuevamente, ya los jugadores del Brujas le estaban reclamando al árbitro, porque si la pelota está en juego, ya te la dan y la agarras con la mano en el área, va a ser penal. El árbitro entiende esto y sanciona la pena máxima que luego iba a convertir Van Aken,
ponía el 1-0 y el partido se queda de esta manera. El Aston Villa pudo empatarlo, incluso antes podría haber estado ganando porque generó ocasiones, partido bastante entretenido, pero al final, con este blooper insólito, el Brujas se lleva 3 puntos y el Aston Villa, oye, que estaba haciendo una buena Champions, estaba invicto, obtiene su primera derrota. Así que con blooper incluido el Brujas se lleva la victoria por 1-0. Después tuvimos la victoria del Brest, el equipo francés que está siendo la sensación de la Champions League. Y no lo digo solo porque es un equipo pequeño de Francia, que muchos no lo tenían en el radar, sino porque está haciendo su debut en esta Champions. Es la primera vez que disputa la Champions y está invicto. Tiene 3 victorias y un empate. Esa última victoria la consiguió contra el Sparta Praga, como ya hablábamos, el equipo de República Checa. Y ojo, el Brest de visitante. Se puso en ventaja con gol de Edimilson Fernández, ponía el 1-0. Luego autogol de Kairin al 80, que ponía el 2-0 a favor del cuadro francés. Y el descuento iba a llegar ya muy tarde, al minuto 92. Olatunji ponía el 2-1, sin embargo, no le alcanzó al Sparta de Praga y el Brest suma 10 puntos de 12 posibles en esta Champions, mientras que el Sparta de Praga se queda con 4. Así que tremenda campaña para el cuadro francés, debutante en esta Champions. Después tuvimos la victoria del Salzburgo, que también consiguió no solo su primer triunfo, sino también sus primeros puntos, porque tenía 0. Sin embargo, en este partido, que pintaba bastante complicado contra el Feyenoord, termina llevándose una victoria muy buena. El primer gol iba a llegar al minuto 45 más 2, ya en el final del primer tiempo, Konaté ponía el 1-0. Luego Konaté nuevamente marcaba su doblete al 58 y ponía el 2-0. Al minuto 81, Musa ponía el descuento para el cuadro de Países Bajos, 2-1. Iba a fallar Konaté al 85 un penal que pudo haber sido el 3-1 y el hat-trick en su cuenta personal, pero lo fallaba. Sin embargo, quien sí iba a marcar el 3-1 iba a ser Guindo, un remate muy bien colocado, golazo, marcaba el 3-1 y la primera victoria para el Salzburgo. Lo había dicho anteriormente también en los episodios pasados, el Salzburgo no es un equipo súper grande de Europa, pero siempre está compitiendo bien en la Champions, en la Europa League. Sin embargo, no estaba teniendo una buena actuación y aquí termina llevándose 3 puntos de visitante muy importantes contra un rival complicado como el Feyenoord, pero consigue esta victoria que nuevamente lo mete a la lucha para avanzar a la siguiente ronda. Después tuvimos la victoria del Atalanta 2-0 contra el Stuttgart en Alemania. Los goles iban a llegar en la segunda mitad. Lookman y Zaniolo iban a ser los encargados de marcar los 2 tantos para la victoria del Atalanta, que está invicta en esta Champions por el momento en zona de 16avos de final, pero a solo un punto de meterse entre los 8 mejores para los octavos. Y por su parte el equipo del Stuttgart, que la fecha pasada había conseguido un buen resultado ganándole a la Juventus en Italia. Ahora bueno, cae contra un equipo italiano en su casa. Sin embargo, sigue todavía en esa lucha, tiene 4 puntos, está a 1 de meterse en la zona de los 16avos y como les digo, esta Champions aún no se define ni de lejos. Después tuvimos la victoria del Atlético de Madrid contra el Paris Saint-Germain. Lo del Paris Saint-Germain fue una tremenda pechofriada, vamos a decirlo. Y eso que el PSG y el Atlético de Madrid son 2 equipos que, oye, esperas mucho de ellos y al final te terminan decepcionando porque tienen buenas plantillas, siempre los pones en la discusión para ganar cualquier título en sus ligas en Europa, pero no lo han conseguido, ninguno de los dos todavía. Por esta vez la pechofriada fue del Paris Saint-Germain. Se puso en ventaja al minuto 14, gol de Zaire Emery, que ponía el 1-0, sin embargo Nahuel Molina iba a empatar, seguido nada más al minuto 18, 1-1, y después fue casi todo del Paris Saint-Germain. Lo metió el Atlético de Madrid contra su área, le remató por todos lados, le llegó por todos lados, sin embargo se encontró con Jan Oblak, que estuvo enorme, el portero esloveno, y evitó de que el Atlético de Madrid recibiera ese segundo gol. Y gracias de hecho a una última jugada también, donde Oblak termina atajando, el Atlético de Madrid se va de contraataque, última jugada del partido, minuto 93, Griezmann se la deja a Ángel Correa, que es el de los goles oportunos. Simeone
Casi nunca lo pone de titular, sin embargo, cuando entra, cumple. Y esta vez lo hizo el jugador argentino, que define y pone el 2-1 para un Atlético de Madrid que, a ver, si hablamos de merecimientos, sí, no mereció ganar porque el PSG le generó por todo lado, pero el fútbol no es de merecimientos. El Atlético de Madrid tuvo a un Oblak en una versión espectacular, y esta jugada que tuvo, donde todo el Paris Saint-Germain estaba jugado para intentar conseguir la victoria, el cuadro español termina llevándose el triunfo importantísimo de la capital francesa y sumando también 3 puntos que le vienen magníficos, porque los dos estaban complicados. Y aquí el Atlético de Madrid ya suma 6 puntos y el Paris Saint-Germain se queda con tan solo 4. Así que victoria importantísima del Atlético de Madrid y el PSG que se complica ahora en esta Champions porque está fuera incluso de la zona de 16 avos de final. Qué fracaso tremendo sería que se quedara fuera. O sea, ya no hablamos de ganar la Champions, ¿no? Sino quedarse de los 16 avos, quedarse eliminado en primera ronda sería catastrófico para el cuadro francés. Bien, siguiente partido. El Barcelona goleó por 5-2 al Estrella Roja de Serbia. El primer gol lo iba a marcar Íñigo Martínez al minuto 14. El empate iba a llegar por parte de Silas al minuto 27. Sin embargo, antes de que terminase la primera mitad, Lewandowski ponía el 2-1. Ya en el segundo tiempo, al 53, Lewandowski nuevamente para su doblete y Rafinha al 55 para marcar el 4-1. Fermín López al 76 ponía el quinto gol del encuentro a favor del Barcelona y Milson iba a descontar al 84 para poner el 5-2. Victoria totalmente cómoda del cuadro español, más allá de que la Estrella Roja pudo marcar un par de goles, no significó mucha complicación para el cuadro de Hansi Flick, que sigue estando a una velocidad por encima de los demás equipos, sigue marcando 4 o 5 goles por partido. Y bueno, veremos qué tan lejos puede llevar este rendimiento para todo lo que queda de temporada. Así que victoria que era esperada por parte del Barcelona y con goleada también se esperaba. En otro partido tuvimos al Bayern de Múnich ganándole por la mínima al Benfica. También un partido donde el Benfica solamente tuvo un remate en todo el partido y no fue a portería, mientras que el cuadro alemán jugando de local tuvo 24 remates. Sin embargo, solo pudo marcar un gol. El Benfica defendió muy bien. El portero ucraniano Trubin estuvo enorme, pero bueno, no podía hacer todo él solo. Y al final, al 67, Musiala de cabeza pone el único tanto del partido y le da la victoria al cuadro alemán. Sufrida porque no encontraba cómo hacerle gol al Benfica, pero al final Musiala, tal vez del que menos esperaba que llegase de cabeza, porque siempre llega Harry Kane, que fue quien dio la asistencia, pero esta vez Musiala estuvo ahí para cabecear y poner el único tanto del partido y darle la victoria al cuadro alemán. Y finalmente tuvimos la victoria del Inter también por 1-0 frente al Arsenal, Çalhanoğlu de penal al 45+3, finalizando el primer tiempo, y el marcador no se movió más, y el cuadro italiano se lleva una victoria importante contra un rival complicado como es el Arsenal. Bien amigos, ya hemos repasado los 18 partidos, vaya, de esta cuarta fecha, así que vamos a ir con la tabla y finalizaremos el episodio. Liverpool, líder con 12 puntos, puntaje perfecto. Luego vienen el Sporting de Lisboa, el Mónaco, el Brest y el Inter con 10 puntos. Barcelona, Borussia Dortmund y Aston Villa con 9. Estos 8 son los que estarían hasta el momento pasando directamente a los octavos de final. Luego tenemos ya en el noveno lugar al Atalanta con 8. Luego siguen el Manchester City, la Juventus, el Arsenal, el Bayer Leverkusen, el Lille, el Celtic y el Dinamo de Zagreb con 7 puntos. Después están el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Benfica, el Milan, el Feyenoord, el Brujas y el Atlético de Madrid con 6 puntos. Y el PSV con 5 puntos estaría cerrando esta zona del noveno al puesto número 24, que serían quienes estén disputando los playoffs previos a los octavos, que serían básicamente los 16 avos de final. Y fuera de zona de clasificación están el Paris Saint-Germain, el Sparta Praga, el Stuttgart y el Shakhtar con 4 puntos, el Girona y el Salzburgo con 3, el Bolonia con 1 y sin haber sumado todavía ningún punto están el Leipzig, el Sturm Graz,
el Young Boys, el Estrella Roja y el Slovan Bratislava. Vamos con los partidos de la quinta fecha a repasar cuáles van a ser. Se jugarán, se termina el parón FIFA que comienza esta semana, se juegan ligas y regresamos con la Champions. O sea, ligas fin de semana después del parón FIFA y a mitad de semana tenemos Champions. Así que vamos. El Sparta Praga va a recibir al Atlético de Madrid, el Slovan Bratislava al Milan, el Manchester City recibe al Feyenoord, el Inter recibe al Leipzig, el Bayern de Múnich recibe al Paris Saint-Germain en Alemania, va a ser partidazo, uno de los partidazos de esta fecha. El Barcelona recibe al Brest, el Young Boys recibe al Atalanta, el Bayer Leverkusen recibe al Salzburgo, otro partidazo, el Sporting de Lisboa recibiendo al Arsenal. También tenemos al Estrella Roja que va a recibir al Stuttgart, el Sturm Graz recibirá al Girona, el Dinamo de Zagreb va a recibir al Borussia Dortmund, el Celtic recibirá al Brujas, el Mónaco recibe al Benfica, otro partidazo, el Aston Villa recibe a la Juventus, luego el PSV recibe al Shakhtar, el Bolonia recibe al Lille y el otro partido de la fecha será el Liverpool recibiendo al Real Madrid. Así que amigos, esta será la quinta fecha de la fase liga de la Champions League. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó, nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también estamos como Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.